A partir de este momento hablemos de salud mental en Punto de Inflexión. Estamos de vuelta, 9:39, estamos en Viña FM, la 107.7, en el Punto de Inflexión. Hablábamos de publicidad con el Beto Cohen en Advertising para algunos tips, para crear algún guión, alguna frase radial. Y ahora vamos a hablar de un tema que evidentemente es muy, muy importante y potente. Hemos hablado en varias ocasiones sobre el trastorno espectro autista, ¿cierto? Y todas las aristas, los conceptos vinculantes a de qué manera influye, ¿cierto? Influye en la persona, influye en el entorno familiar, influye en el entorno social. Y por otro lado, esto no es solamente unidireccional, ¿cierto? Esto es en ambas direcciones, va para allá, pero viene de vuelta. ¿Y cómo influye el entorno? ¿Cómo influye el medio? ¿Cierto? El hábitat donde está la persona en términos de la manera en que es tratada. Para hablar de discriminación como concepto clave y matriz, estamos con Valesca Ananías, ella es directora ejecutiva de Psicoeduca. ¿Cómo estás, Valesca? Bienvenida al Punto de Inflexión. Muteada. Ahí sí. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Hablamos, Vale, básicamente del trastorno espectro autista, que hemos hablado en varias ocasiones, ¿cierto? Y que efectivamente tenemos que hacernos cargo como país, como Estado, en términos de política pública y también hemos hablado de cómo influyen las familias, ¿cierto? Pero esto no es tan simple, ¿cierto? Porque evidentemente que aquí también hay un concepto que está asociado y vinculado a la sociedad hoy en día, y que definitivamente termina siendo bien brutal porque a veces influye de tal manera que le puede joder la vida a una familia, joder la vida a una persona, ¿cierto? Y que tiene que ver con la discriminación. ¿Qué tan brutal es la discriminación en el individuo propiamente tal, de manera individual? Y por otro lado, en términos familiares, en términos del entorno social en el cual está inserta la persona con el espectro autista, digamos. Mira, gran tema, Eduardo, y gracias por la invitación. La verdad es que la discriminación hoy día es un tema que yo creo que trasciende diferentes contextos, no solo en la infancia ni solo en el autismo. O sea, la discriminación es cualquier acto finalmente que atenta contra o que de alguna forma te dan un trato distinto por la raza, por el color, por tu pensamiento político, por tu ideología. Y en el caso del TEA, es interesante poder mirar cómo la sociedad hoy día se está moviendo en este asunto. Hace muy poquito tiempo, de hecho creo que lo conversamos en uno de los videos que te mandé, una mamá sufrió un acto de discriminación brutal, pero brutal en Santiago, y uno se pregunta finalmente cuál es el costo que eso tiene para ese niño, para esa niña, pero cuál es el costo que eso tiene a nivel de familia. Y ese costo es altísimo. O sea, aquí estamos hablando incluso, Eduardo, de situaciones de trauma. Porque imagínate lo que significa para un padre sufrir la discriminación social. Ya tengo que aceptar un diagnóstico, ya tengo que convivir con ese dolor, pero además a nivel social tengo que luchar de manera permanente para tratar de ser insertado en esta sociedad o de sentirme cómodo, ¿no es cierto? Por lo tanto, el impacto hoy día que la discriminación tiene en la familia es altamente nociva para ellas. ¿Te parece que escuchemos el audio de la mamá contando su historia Sí, en una tienda? Está autorizado por la madre, así que dale. Quería contarles que ayer fui a la tienda H&M de los dominicos y mi hija de 5 años con trastorno del espectro autista fue discriminada. Entramos a la tienda, ella quiso ponerse un vestido hermoso que le llamó mucho la atención, se desnudó y intenté, claro, explicarle que no podía ponérselo hasta no pagarlo, pero igual lloraba, igual se tiró al piso, yo me tiré al piso con ella a vestirla, tratando de luchar por la situación para que se vistiera con su ropa que traía. Y en ese momento de estrés y de drama, se acercó una persona que trabaja en la tienda y me dijo que era culpa mía y era mi responsabilidad que la niña se comportara con tal malcriadez, que se comportara mal y que yo tenía que educarla y darle modales a mi hija.
yo le expliqué que ella tenía una condición por la cual tenía en ocasiones ese tipo de comportamientos, y me dijo que no le importaba, que tenía que llevármela ya. Nos echó de la tienda. Yo le dije que era autista, le insistí, y él simplemente me dijo, si es autista o no, llévala a tu casa y no la saques de ahí más. No tienes por qué sacar a tu hija autista. Les cuento esto porque creo que este tipo de situaciones no le puede estar pasando a nuestros niños. Y tienen que tratarnos como si fuéramos parte de este mundo y aceptarnos tal y como somos. Ahí estábamos escuchando el relato brutal de una mamá que fue a la tienda X, donde, bueno, ustedes escucharon el relato. Aquí hay varios conceptos, ¿vale? Que de verdad son importantes. Primero que todo, la discriminación, por un lado. Segundo, el desconocimiento. Y la falta de información, exacto. El desconocimiento por parte de la gente que trabaja en las tiendas y en todos lados, digamos. Esto tiene que ver con desconocimiento, ¿cierto? Con educación. Por otro lado, la brutalidad, con la falta de empatía. De verdad que son hartos los conceptos que podríamos desarrollar y vincular a esta situación. Esto va a ser juicio. Malcriado, lléveselo a la casa, no lo saque. O sea, es una cosa que uno dice, a mí de verdad, Eduardo, te lo digo de forma muy personal, más allá del rol que cumple en Psicoeduca, me dolió mucho escuchar el relato de esta madre, me afectó bastante, y la verdad es que sentí rabia, sentí mucho dolor, porque en el fondo uno trabaja constantemente tratando de generar empatía en la sociedad, de generar inclusión, de entender, Eduardo, que finalmente tú y yo somos súper distintos, pero no porque seamos distintos merecemos tratos distintos. Tenemos ciertos derechos que necesitamos mantener y visibilizar para todas las personas. Entonces, te encuentras con una situación como esta, en la cual una madre que va a comprar es brutalmente discriminada por una sociedad que no empatiza, que no respeta, que hace juicio finalmente, y que siempre de alguna manera endosa la responsabilidad en el otro. Usted tiene que llevársela, no es mi problema. ¿Entiendes? Entonces, a mí me queda una sensación de dolor finalmente en términos de sociedad, porque Chile hoy día está evolucionando en muchos temas. Estamos avanzando en muchos temas de derechos, de igualdad, de condición de igualdad para las mujeres, ¿no es cierto?, de género, etc. ¿Y qué pasa con los niños? Vamos a pensar un poco incluso en los sistemas de educación, Eduardo. Tú sabes que el sistema de educación existen los programas de integración, que son programas en el fondo que tienen de alguna manera recursos para poder apoyar a los niños en condición de TEA u otro niño que necesite. Esos modelos, incluso esos modelos, Eduardo, son tremendamente segregadores. Entonces, aquí tenemos una sociedad que de alguna forma no se hace responsable de estos temas que son altamente dolorosos para nosotros. O sea, y aparte de la sociedad, esto también tiene que ver con política pública, tiene que ver con el Estado de Chile, que no se hace responsable de, a la larga, vincular estos temas con una condición mínima de acceso a un sistema, primero que todo, inclusivo, ¿cierto? Que tiene que ver con inclusión. Segundo... O sea, hay leyes para eso. Sí, pero efectivamente esto no funciona. Esto te demuestra, este audio demuestra que en nuestro país ese tipo de política, ese tipo de directrices no funcionan, porque no es posible que uno vaya a una tienda X y le manden a uno encerrar al niño porque tiene una condición diferente al resto. Es una brutalidad. O sea, efectivamente, si un niño nace con esa condición, definitivamente lo tenemos que encerrar. O sea, definitivamente no puede vivir. Ese es el fin, o sea, el fondo del asunto. O sea, el niño no puede tener una vida propia, no puede tener una vida similar a la de los niños que no tienen esa condición. O sea, hace 50 años, 60, 70 años atrás, efectivamente esos niños estaban encerrados. Hace muchos años atrás los niños estaban en lugares que no podían salir y este tema no era visible en la sociedad. Hoy día, a través de las políticas públicas y a través de las universidades, se ha ido trabajando efectivamente en poder visibilizar estos temas y en hablar y en darnos cuenta que efectivamente somos todos distintos, pero también merecemos un trato igualitario. Entonces, claro, uno dice, ¿qué pasa con esto? Hay islas, ¿no es cierto?, que se siguen dando este tipo de situaciones, pero sin duda en Chile hemos tenido un gran avance, Eduardo, no hay que desconocer eso tampoco.
Pero claro, este tipo de situaciones para mí son inaceptables desde cualquier punto de vista, desde cualquier punto de vista. Ahora, si analizamos la situación, si nos vamos a la real, ¿cierto? Y vamos a sacar el concepto de trastorno espectro autista de este niño o niña. ¿Sí? Oye, ¿cuántos cabros chicos no hacen pataletas más grandes que esas? Y que no tienen ninguna condición diferente, ¿cierto? Y que evidentemente tiene que ver con que los papás de repente son malcriadores o le aguantan todo al cabro chico. Y por otro lado, también tiene que ver, ¿vale? Que me da la sensación con un tema de segmento social, económico-social, que también son tratados de manera distinta. Cuando las personas ven a una persona con niños en esta condición y de una condición bastante más vulnerable, más humilde, más sumisa, el trato incluso de la gente de seguridad de estas tiendas es muy distinto. Exacto. Entonces, claro, independiente que hablaba de los dominicos, pero efectivamente era extranjera, que por otro lado también genera discriminación. Claro, lo que pasa es que es lo que se cruza con todos los temas de discriminación, o sea, es extranjera, tiene un hijo en condición de autismo, si a lo mejor eres más moreno, eres más blanco o de color distinto, o piensas distinto incluso, es motivo de discriminación. Y eso no puede ser, o sea, hoy día tenemos una sociedad que efectivamente está haciendo mucho juicio, y desde el lenguaje, es cuando te dicen una persona, no sé, en un grupo social, se aísla un poco y te dicen, parece autista. ¿Qué es eso? O sea, ¿de qué manera el lenguaje también va construyendo una realidad que nosotros como ciudadanos la vamos adoptando y la vamos transfiriendo también a los niños y a los jóvenes? Ahora, esto a mí me genera la siguiente sensación, de que aparte de tratar al niño, tenemos que también tener un tratamiento para los padres, porque los padres lo pasan mal. Esa mamá, ¿tú crees que esa mamá va a salir con seguridad, con tranquilidad, va a querer ir a una tienda con su niño después del trato a la que fue sometida? No, ella lo está pasando pésimo, está con un proceso de psicoterapia, se iniciaron acciones legales. O sea, ¿te das cuenta lo que esto significa, el impacto que esto tiene en la sociedad hoy día? Es generar un trauma. ¿Y de qué manera en el fondo te vuelves a posicionar en la sociedad? ¿Cómo vuelves en el fondo a insertarte en la sociedad si constantemente tienes miedo de ser rechazado por cualquier situación? ¿Cuántas veces nosotros vemos a los niños haciendo una pataleta en el supermercado y uno cuestiona y uno hace juicio del padre? ¿Sí? Y uno no sabe lo que está pasando, uno no sabe el dolor que esa familia está teniendo ni la realidad que viven. Entonces, el mensaje acá es ser un poquito más respetuoso. Ahora, eso evidentemente tiene que ver, tiene que ver con el prejuicio, ¿cierto? Porque evidentemente somos prejuiciosos. Yo siempre trato de incluirme en, porque no son todos ustedes, no, somos todos prejuiciosos, todos y todas prejuiciosos o prejuiciosas. Y evidentemente que eso tiene mucho que ver con la educación, con involucrarnos con temas que pensamos que nunca nos va a suceder. Pero ¿qué pasa el día de mañana cuando una persona sí le sucede esto, sí tiene un niño o una niña con trastorno espectro autista? Sí, ¿qué pasa si el día de mañana uno es papá o mamá y tiene un niño que nace bajo la condición de síndrome de Down, por ejemplo, y que también son muy discriminados? Entonces, todo ahí sí vas a querer que te apoyen. Ahí vas a necesitar que la sociedad sea empática, respetuosa contigo, cuando te toca a ti, cuando uno lo vive. Y eso en general los seres humanos somos así. Ahora, esto de hacer juicio en forma constante es súper complejo, y no solo pasa por la educación, Eduardo, pasa sino también por la crianza, pasa por las habilidades parentales, por el estilo de familia, por el estilo relacional que uno tiene. Tú sabes que una persona se vincula con otra en la adultez de acuerdo a cómo vivió su infancia, de acuerdo a los estilos de apego, de cómo vivió ese apego o esa relación con su padre o madre, es como esa persona el día de mañana va a tener una relación con las personas. Por lo tanto, esto pasa por educación, pasa por la sociedad, pasa por las habilidades parentales, estilos de crianza, tipos de familia, etc. Ahora, me da la sensación de que el mensaje tiene que ser transversal, no tiene que estar dirigido a un público específico o a una situación específica. ¿Cuál es el mensaje que tiene que ser transversal, horizontal para todo y todas? El mensaje es sencillo, el mensaje es al respeto y a la consideración de la diferencia como parte de algo vital e importante en tu vida y que merece el mismo trato. Básicamente es eso. Da lo mismo si tú piensas distinto, si eres más grande, si eres más chico, si vives en un sector más acomodado o en un sector menos acomodado. Hay cosas que son básicas y fundamentales para cualquier persona, como por ejemplo el respeto, la empatía y la solidaridad en este caso puntual. Valesca Ananías, gracias por estar en el punto de inflexión en Viña FM, y bueno, vamos a seguir hablando de estos temas porque son temas que hay que seguir visibilizando. Así que un abrazo para ti y gracias. Abrazo, Eduardo, al equipo. Muchas gracias. Chao, chao.
Estábamos con Valeja Ananías, el director ejecutivo de Psicoduca. Oye, ya nos tenemos que despedir, son las 9:55 prácticamente. Ya se nos viene Puente Batón, sigan en la sintonía de la 107.7 en Viña FM y nos vemos mañana a las 9 en punto en un nuevo punto de inflexión. Un abrazo para todos y todas. Chao. No es noticia si no existe un punto de inflexión. Te invitamos a sintonizar de lunes a viernes desde las 9 de la mañana en la 107.7 Radio Viña FM a Sofía Fiedler y Eduardo Fuentes. Contingencia, innovación, noticias, todo en tu punto de inflexión. ¡Hasta mañana! Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente a esta emisora.